El día de hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado Entendiendo el temor de Dios. Entendiendo el temor de Dios. En la Escritura nosotros o más bien, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a estar estudiando de manera temática cuáles son los dos términos o las dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que la Escritura utiliza para hablarnos acerca del temor de Dios. Y al final vamos a ver cómo estas dos definiciones o estas dos posturas acerca del temor deben de formar parte de la vida del cristiano. Cabe señalar que hay un temor, que es el primero que vamos a estar explicando, que no es el que más predomina en la vida del creyente. El primer temor, el cual vamos a estar explorando el día de hoy, no es el temor que más predomina en la vida del creyente. El segundo temor que vamos a estar explorando, que es el temor reverente, porque el primer temor del que vamos a hablar es el temor del terror. Si es bíblico que un hombre o una mujer le tenga miedo a Dios. Eso es lo primero que vamos a estar explorando. Porque Hebreos hay una frase hay un versículo que resalta así en Hebreos cuando tú lees y dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si eso no produce miedo, entonces no sé qué produce. Pero horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Queremos explicar ese tipo de temor que está presente en la Escritura y saber si ese temor de miedo al Señor, ese temor de terror es bíblico, que nosotros como cristianos lo tengamos. Y después vamos a dedicar el tiempo a estar explorando el temor reverente. Cómo se ve una vez más el temor reverente o el temor de adoración. Que ese es el temor que debe de gobernar la vida del creyente. Pero al final vamos a concluir, o mi deseo es poder llevar a concluirlos, que tanto el temor de terror como el temor reverente, los dos deben de ser parte esencial de la vida de un cristiano. Y la idea principal que quiero compartir es la siguiente. Temer a Dios es una virtud de la vida piadosa. Y los que profesan amar a Dios deberían desear entender y saber qué significa temerle. Porque tanto es una demanda de Dios como el alma de nuestra devoción a Dios. Temer a Dios es tanto una demanda que Él hace de nosotros, pero también el temer a Dios es el alma o la base de una vida de devoción, y es lo que compartimos el domingo pasado. El texto de Deuteronomio, capítulo 10, nos enseña lo siguiente, y es Dios hablando por medio del pueblo de Moisés al pueblo de Israel, diciéndole lo siguiente. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios? El vivir en temor reverente o el vivir con temor a Dios es una demanda que todo hijo de Dios debe de estar atento para cumplir lo que su Dios está demandando. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Que le temamos. Que seamos hombres y mujeres que vivamos con un temor reverente, un temor de honra, un temor de admiración, de asombro por su majestad, su santidad, su belleza, su justicia. Hablábamos el domingo pasado que muchos de nosotros hemos dejado de estar asombrados por esta parte del carácter de Dios y hemos sobreexaltado, y no es que esté mal, el problema es que en nuestro corazón abrazamos más lo que conviene a nuestra alma, como es el amor de Dios, su misericordia, su compasión, porque es algo bueno para nosotros. Cuando se trata de su justicia, su santidad, de su ira y de su majestad,
la consideramos en menos proporción. Pero una vida temerosa de Dios considera cada uno de los atributos de Dios de manera gloriosa y de manera preciosa, que toda su vida se rinde en obediencia, en adoración, en exaltación para Él. Y eso es algo que el Señor demanda de nosotros. Y otra de las cosas que queremos ver es en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Enoc, aprendimos el domingo pasado, que caminó y anduvo y agradó a Dios. Y el deseo de nuestro corazón es saber cómo es que tú y yo podemos agradar al Señor y caminar en su voluntad. Y lo que Proverbios 1, capítulo 7 nos enseña es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que con base en estos dos textos es que el día de hoy queremos comenzar poniendo esta idea, ¿verdad? Aquellos que aman al Señor, que dicen que Él es su Dios, deberíamos de tener un deseo de conocer qué es temerle, porque nosotros queremos vivir en sabiduría, agradándole a Él en todo lo que hacemos y para nuestro propio bien. El Salmo 128 nos enseña el Salmo que Dios bendice a aquellos que le temen. Dios derrama una bendición sobre aquellos hombres y mujeres que en cada una de las esferas de su vida viven de manera temerosa. Y tú y yo queremos eso, tú y yo queremos la bendición del Señor. El Salmo nos enseña que aquellos que temen al Señor les va a ir bien. Y todos queremos que nos vaya a ir bien en la vida. Nada más que tú y yo tenemos que ver el que nos va a ir bien desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. ¿Ok? El temor de Dios es el alma de la piedad. Es un temor que consiste en un sobrecogimiento, en una reverencia y en un honor. Y todas estas cosas en una profunda medida en su ejercicio. El temor de Dios es ese sentimiento dominante en la vida del cristiano de la majestad, de la santidad y termina en una profunda reverencia. Pero debemos entender que para vivir en este temor hay un prerequisito: haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo haya hecho la obra de regeneración en la vida del creyente para que ese temor reverente comience a ser parte de nuestras vidas. Vamos a entrar a nuestro primer punto entonces. ¿Qué palabra le da o qué uso le da la Escritura a la palabra temor? Y la primera palabra que nosotros encontramos es la palabra en el hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, pakhat. Y esta palabra denota la idea de tener miedo, terror, espanto. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona de 40 años que le tiene temor a los perros. Yo no los puedo ver. No, algo pasa en mí que yo veo un perro y algo expira mi cuerpo y ahorita se me va a echar encima, me va a morder, me va a atacar, me va a comer y se va a empachar. Posiblemente no, el que se muera soy yo, pero yo me voy a morir de miedo. Yo ahorita iba a ir aquí a la tienda, iba a ir a comprar algo y en cuanto abro la puerta, literal, había un perro aquí ahí por la calle. Y dije, ahorita voy. Es ese temor de miedo que hace que nosotros huyamos del objeto a quien le tenemos miedo. Y en la Escritura nosotros encontramos este tipo de temor. Es un temor de terror, un temor donde los seres humanos comunes y corrientes como nosotros tienen miedo de Dios, huyen de Dios. Es un temor que se basa en el reconocimiento del daño potencial
que puede hacer alguien superior a nosotros y por eso nosotros corremos de esa persona. Así como, y a lo mejor en vergüenza, bueno, mis hijos ya lo saben, sé que no hay mucha vergüenza. ¿Cómo que le tienes miedo a los perros? Sí, le tengo miedo a los perros. No puedo ver un perro, ¿verdad? Y yo hago, y ese temor a mí me hace tener que huir. Yo prefiero darle la vuelta a la manzana o caminar cuadras con tal de lorrear un perro. Este es el temor que vemos, el primer ejemplo, o el primer temor que vemos en la Escritura. ¿Y saben dónde lo vemos? ¿Quién fue el primero que salió huyendo de la presencia del Señor? Adán. Adán, ¿en dónde estás? Señor, es que te escuché y tuve miedo. Señor, hice memoria de lo que tú habías dicho, que si yo comía de ese árbol, yo iba a morir. Y en cuanto te escuché, Señor, tuve miedo y me escondí. Señor, consideré quién eres tú, que eres un Dios santo, temible, majestuoso, grande, creador de todo esto, y que yo soy simple polvo con aliento de vida tuyo, y que tú en cualquier momento me puedes desaparecer de esta tierra. Señor, tuve miedo de ti y huí de ti. Vayan a Deuteronomio capítulo 2. En Deuteronomio vemos otro ejemplo claro de cómo es que este temor de terror, este temor donde vemos la superioridad de alguien que nos puede causar daño y la gente sale huyendo. Y aunque los textos que vamos a leer, tú y yo podríamos verlo desde una perspectiva muy humana y decir, veamos cómo los amorreos y los amonitas le tenían miedo al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo es que los filisteos temieron ante la grandeza del pequeño David? Y lo que pasamos por alto es capítulos atrás, Dios ungió a David como rey. Y Dios hizo que David ganara. Es lo que no vemos muchas veces en las historias. Hay algo más atrás, más grande que el pueblo de Israel peleando en las batallas, que David luchando contra Goliat. En el versículo 24 del capítulo 2 de Deuteronomio, nosotros encontramos a Dios trayéndole instrucción al pueblo de Israel de cómo es que él tenía que caminar o atravesar un valle. Iba a pasar por el valle de Arnón. Y ve lo que dice, las palabras que Dios le dice. Levantaos, partid y pasad por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo y al rey de Hesbón y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y el temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír de tu fama temblarán y se angustiarán, a causa de ti. Oh, cuán gran ejército de Israel, ¿verdad? Pero la instrucción es bien clara. El Señor les está diciendo, yo hoy voy a infundir un miedo en ellos de tal manera que ellos salgan huyendo de tu presencia. Te van a tener miedo. Otro ejemplo lo vemos en el Salmo 105, versículo 36. El Salmo 105, versículo 36, nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cómo el Señor mostró su gran poder en la tierra de Egipto liberando, y ve lo que causó en el pueblo egipcio. Versículo 36. Salmo 105, versículo 36. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos, al pueblo de Israel, dice, lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara.
Egipto se alegró cuando se fueron porque su terror había caído sobre ellos. El miedo los comenzó a consumir. De hecho, si ustedes recordarán la historia, fue el mismo temor que le tuvieron al pueblo de Israel lo que hizo que Faraón duplicara las cargas de trabajo porque los israelitas estaban multiplicando y les tuvo miedo. Mandó matar a los niños, ¿se acuerdan esa historia? Porque había un temor de miedo de que esta gente nos puede causar daño. Y así podemos leer otros pasajes en el Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, sí, Cristian, pero esto una vez más lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora vemos en el Nuevo Testamento a un Dios cristiano, ya un Dios lleno de amor. Pero cuando vemos nosotros en el versículo 9 del capítulo 2 de Lucas, nosotros encontramos a unos pastores que estaban apacentando sus ovejas y se le aparecieron unos ángeles y les dijeron que les iban a dar buenas noticias de que el Salvador ya había nacido. Y la reacción de ellos, dice el versículo 9, tuvieron gran temor, tuvieron miedo. Por eso nosotros encontramos la respuesta normal de ellos, es querer salir huyendo. Cristian, pero el texto no dice que ellos salieron huyendo, pero si tú lees el versículo 10 dice que los ángeles dijeron, no teman. Ellos iban a salir huyendo. Ver un ángel en medio de la noche resplandeciendo y dice que la gloria del Señor llenó ese lugar, hubo miedo en ellos, al punto donde los ángeles le tuvieron que decir, no temas. Y el segundo palabra que queremos explorar o que vemos también de temor, pero este no implica un temor, sino más bien una devoción, lo vemos en Levítico capítulo 19. Vayan conmigo, por favor. Levítico capítulo 19. Este pasaje lo vamos a leer y no queremos que los adolescentes volteen a ver a sus padres y los volteen a ver diciéndoles, sí saben eso, ¿verdad? De que los papás nos hablan con la mirada, ¿verdad? Uno les adivina el pensamiento a los papás con la mirada. Pero ahorita los hijos van a voltear a ver a los papás y les van a decir, hoy nada más. ¿Ves lo que dice? Este tipo de temor es el que los hijos deben de tenerle a los padres. Hijos, ténganle miedo a sus papás. En este contexto, Vean lo que dice. ¿Qué les dije yo? 19, ¿verdad? 19:3. Voy a leer desde el versículo 1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar o de temer, en la versión de la 60, a su madre y a su padre. Este temor del cual está diciéndonos Dios no es un temor de miedo. No es un temor donde los hijos deben de venir ver a papá, ¿verdad? Y empiecen a temblar porque ya llegó el ogro de la casa que no sabe hacer otra cosa más que gritar, decir sapos y culebras por la boca. Entonces, pobres niños están todos temerosos, ¿verdad? Deseando que sea noche cuando papá llegue y ellos estén dormidos. O mamá. El texto nos invita a los adolescentes y a los jóvenes, a los que son hijos, teman a sus padres de manera reverente. Hónrenlos, obedézcanlos, sométanse a ellos de manera voluntaria, gozosa, alegre. Y los papás dicen, amén. Pero ahora papá, instruye a tu hijo en el temor del Señor. Y los hijos dicen, amén. Amén. Papá, teme al Señor.
para que me instruyas. Honra a Dios para que me instruyas como debe de ser. Estudiemos un poquito más acerca de este temor. El temor de miedo. Este temor de miedo nos lleva a que sintamos angustia, y nos alejemos del objeto del cual estamos teniendo. Y hemos visto ya, yo les comenté acerca del huerto del Edén, pero hay otro temor que debe de haber en la vida de los hombres. Vayan al Salmo 119. Y ahorita vamos a ir trayendo explicación de por qué uno de esos este temor que estamos estudiando, que es el temor de miedo, tiene una relación en todo. El Salmo 119, en el versículo 120, dice lo siguiente. Si conoces algo de Biblia, el Salmo 119 tiene un solo propósito, tiene un solo tema central, hay una sola línea melódica, y es la palabra de Dios. Todos los versículos hablan de una sola cosa, la palabra de Dios. Y en medio de ese contexto de la importancia de la palabra de Dios, ve lo que escribe el salmista en el 120. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios, ¿qué dice? Tengo miedo. Como dijo aquel muchacho, tengo miedo. Tengo miedo. El salmista está considerando algo. Adán consideró algo cuando él tuvo miedo. ¿Qué fue? El juicio de Dios. Dios le dio una sentencia. El salmista está escribiendo y nos dice, Señor, mi carne se estremece, yo tengo terror, tengo miedo, Dios, al pensar en tus juicios. Porque si algo debemos estar seguros, mi hermano, es que así como Dios es fiel en su amor, en su misericordia y en su gracia, Dios es fiel en sus juicios y en su ira. Una no es más que la otra. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así la ira de Dios permanece sobre aquellos que con impiedad restringen la verdad, dice Romanos. La ira de Dios está sobre la vida del hombre. Los juicios de Dios están sobre la vida del hombre. Y eso debe de causarle al hombre miedo. ¿Por qué no nos causa miedo? Porque hay una sobrevaloración del amor de Dios. Es que Dios es bueno. Yo no creo que Dios se vaya a atrever a mandar a una de sus criaturas al infierno. Porque Dios es bueno. Sí, pero Dios es justo y santo. Y si Él dijo que Él a uno les dice a la derecha y otros a la izquierda, Él a uno les va a decir a la derecha y a otros a la izquierda. En unos derrama su gracia y en otros va a derramar su juicio y su ira. Y Adán sabía eso, por eso tuvo miedo. El salmista tenía miedo de los juicios de Dios. Yo sé que unos me están viendo así con cara de, mi teología me ha enseñado, pero espérenme poquito, déjenme, vamos avanzando. Vayan a Deuteronomio. Les voy a pedir que aquí sean como los de Berea. ¿Sí saben cómo, verdad? Tomen nota de todo lo que les estoy enseñando para que vayan a su casa y lo estudien. Deuteronomio capítulo 17, versículo 13. El contexto es que Moisés está siendo aconsejado por Jetro, su suegro, para que él ponga jueces en el pueblo de Israel que impartan justicia, que sean jueces que estén ahí ayudando a la administración. Y termina esa instrucción antes de entrar a las instrucciones de cómo debe de ser el rey, que si hay. Y ve lo que dice en el versículo 13. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá. Y no, vayan conmigo desde el 12 para que podamos entender. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote,
que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre, ¿qué va a pasar? Morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. El pueblo tenía miedo. Miren, no recuerdo el texto, a lo mejor ahorita ustedes me acuerdan. Hay una parte en la Escritura, también en la ley, donde Moisés está dando instrucciones y le dice a los padres lo siguiente. Padres, si tu hijo es un hijo desobediente, que no te honre y que no te tema, tú tráelo a los ancianos del pueblo y los ancianos del pueblo lo apedrearán. Gracias a eso le van a hacer eso y lo van a matar. Ahora tú imagínate la siguiente escena. Estás tú con tus cuates, ¿verdad, muchachos? Jugando ahí básquetbol. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Llega el día siguiente y dicen, oye, ¿y Chiquis? ¿Y yo por qué, verdad, Chiquis? Oigan, bueno, pues, ¿y Elías? Pues yo vi a sus papás llevándolo con los ancianos del pueblo. Entonces, el equipo, no, pues miren, yo les aconsejo que nos vayamos a casa y vayamos con nuestros padres y ¿a quién le dieron permiso de estar aquí? Y todos así de, no, pues a mí no. Pues vámonos, porque no va a ser que mañana ninguno de nosotros esté y vayamos todos camino con los ancianos del pueblo. Esa era la instrucción que había. Tu hijo es desobediente, tráelo. Aquí lo corregimos. Aquí corregimos a tu bendición. ¿Qué creen que causaba eso? Miedo. Mi hijo, vaya por las tortillas. Claro que sí, papá. Pero vaya hasta las de la otra colonia que son las que me gustan. Con mucho gusto. Y rapidito y contento. Claro que sí. No va a ser que me lleven con los del pueblo. Había un miedo. Había un miedo en ellos. Ok. Ya lo encontré. Pues aquí lo tengo. Mire, vayan a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Versículos 18 al 21 dice lo siguiente. Y si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece ni a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso. Él les habla, niños. El padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo mío, este hijo nuestro es un terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad, todos los hombres, yo pensé que nada más eran ellos, no, todos los hombres lo apedrearán hasta que muera. Y así quitarás el mal de en medio de ti y lo oirá todo Israel. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Israel? Van a temer. Miren, hasta los muchachos hasta se sentaron bien y Biblia en mano y cuaderno así. Ay, muchachos. Este sermón era para todos nosotros. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Tú eres un hijo de Dios. Terco y rebelde. Y que no obedece. Y que merece la disciplina del Señor. Porque ¿qué hijo hay aquel que Dios ama y no disciplina? Porque Dios al que ama, disciplina y azota. No da miedo eso. A mí me decían, te voy a dar vara. Yo salía corriendo con mi mamá. Corriendo. Pero pues así era también, ¿verdad? Pastor, esto es del Antiguo Testamento. No. Si esto fuera del Antiguo Testamento, Jesús nunca hubiera dicho estas palabras. Vayan a Lucas 12, por favor. Lucas 12.
versículo 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y de miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decirle primero a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Todo se va a saber, todo, un día. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. O sea, no temas al castigo físico. No vaya más allá. Pero yo os mostraré a quién deben de tenerle temor. Estoy en Lucas 12:5. Debéis temer, dice, temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. A este temed. ¿Es legítimo entonces sentir miedo y terror para con Dios? La respuesta que la Biblia da a este interrogante es que sí. Pero ¿qué es lo que está en la raíz de este temor? ¿Qué es lo que motiva a este temor? Lo que está en este temor es la comprensión del carácter santo y justo de Dios. Y ahorita no estoy hablando ni siquiera del cristiano, estoy hablando que si es lícito tener temor, este tipo de miedo. Sí, sí es lícito. Teme a aquel que puede tomar tu alma y tu cuerpo y mandarlo al infierno. Es lo que dijo Jesús. A ese ténganle miedo. Puesto que Él es santo, Él está apasionadamente opuesto a todo lo que es pecado. Porque Él es justo y Él debe de castigar todo pecado. Es el reconocimiento de quién es Dios como un Dios santo y justo, y por consiguiente Él no va a tolerar el pecado. Él no va a tener por inocente al culpable. Lo que está en la raíz de este temor, de miedo y de terror, es que Él es un Dios santo. Mire, ¿qué nos comunican estos pasajes? Vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 24 y 25. ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a los israelitas a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y a la violencia de la batalla le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta, lo consumió, pero él no hizo caso. Vayan a Ezequiel, tengan estos textos en mente. Vayan a Ezequiel 21. (21:31) Y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor, y te entregaré en manos de hombres brutales,
expertos en destrucción. Serás pasto del fuego, tu sangre quedará en medio de la tierra y no quedará memoria de ti, porque yo, el Señor, he hablado. Pastor, esto se oye bien fuerte, pero es el Antiguo Testamento. Vamos a Romanos. Acuérdense que uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no brinca de un testamento a otro y ya es otro Dios. Es el mismo. Versículo 5 del capítulo 2. Mas por tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿No será acaso que los hombres deben de temer a Dios de esta manera? ¿No causaría en una persona el simple hecho de decirle el día del juicio toda la ira de Dios va a caer sobre tu vida? Él no se va a retractar. Va a llegar el día del juicio y ahí no va a decir, bueno, está bien pues. No. Hace 3 días me dice mi hijo Josh, papá, ¿hasta cuándo tiene tiempo el hombre para arrepentirse de sus pecados? Dice, cuando uno muere puede ir delante del Señor y ahí todavía alcanza uno a arrepentirse de sus pecados. Dije, hijo, no. Y su cara fue de asombro. Dije, si tú no te arrepientes de tus pecados cuando estás vivo, el día que mueras, ya no hay oportunidad. ¿No será acaso el juicio de Dios algo para que el hombre le tenga miedo? El sabio Salomón, en el último escrito, en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que Salomón escribe por debajo del sol. La expresión por debajo del sol significa sin considerar a Dios en todo momento. Él dice que experimentó en el vino, en las mujeres, en el dinero, en el placer, en todo. Él buscó la satisfacción en todas las cosas. Y siempre se encontró diciendo, esto es vanidad de vanidades, todo eso es vanidad, y correr tras el viento. Pero cuando él termina el escrito y dice, acabo de explorar todo, acabo de probar todo en este mundo y me acabo de encontrar con algo debajo del sol. En Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, fíjense cómo escribe Salomón con una perspectiva debajo del sol, sin considerar a Dios. La conclusión cuanto todo se ha dicho es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne, porque esto es bueno para todo hombre, a toda persona. Y en el versículo 14 da el motivo del por qué es bueno temer a Dios. Porque Dios traerá a juicio toda obra. Todo aquello que hemos hecho será juzgado un día. Sea bueno, sea malo. No hay nada que no vaya a salir a la luz. ¿Es legítimo que un hijo de Dios sienta este miedo? ¿Es legítimo que un hijo de Dios que sabe que es acepto en el amado, es legítimo que un hijo de Dios que él sabe que el juicio de Dios ya no va a caer sobre él y que no va a ser destrozado por su ira nunca?
¿Es bueno que el Hijo de Dios tenga entonces este tipo de temor? ¿Qué acaso no dice Primera de Juan que el amor echa fuera el temor? Entonces, ¿cómo es que tú y yo debemos de considerar este temor? Tú y yo debemos de considerar este temor como un temor disuasivo ante nuestro pecado. ¿Por qué digo disuasivo? Porque nos disuade. Enoc quería que agradar a Dios. Agradó a Dios 300 años. Colosenses nos dice que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que agrademos a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Nosotros queremos agradar al Señor, ¿ok? Nosotros queremos honrar al Señor en todo lo que hagamos. Nosotros queremos que Él reciba la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Entonces, cuando tú y yo, primeramente, somos conscientes no de sus juicios, porque ya el juicio de Dios ya no va a caer sobre tu vida, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Tus pecados le fueron imputados ahí. Pero entonces dice Pablo, entonces ¿ahora qué? Somos libres, mas no utilicemos nuestra libertad para darle rienda suelta a nuestra carne, dice Pablo. Entonces cuando tú y yo somos conscientes del carácter de Dios y de esta parte, que Dios al que ama, disciplina. El Hijo de Dios, que teme a Dios y se guarda en este contexto, es porque ese temor lo disuade a no pecar contra su Dios. ¿Se entiende? Por un lado, porque sé que Él es santo. Y por el otro lado, porque yo sé que si yo peco, Él me va a disciplinar a mí porque Él me ama. ¿O qué hijo hay que su padre no lo discipline? ¿Acaso falta de disciplina no es falta de amor en nuestros hijos? Dejarlos crecer así a lo... Así. ¿No es falta de amor eso? Entonces el cristiano al ver este temor es disuadido por el carácter de Dios para no temer, para no pecar contra Él. Porque sabemos que Dios va a juzgar todas las cosas de todos modos un día. Y Pedro en la primera carta nos dice lo siguiente. Vayan conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pedro, capítulo 1. Y si invocas como Padre, vean la relación. Y si invocas como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúcete con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Condúcete con temor. Ups. ¿Cómo más nos debe de persuadir este temor? Este temor, al ser consciente de los juicios de Dios, al ser consciente de su santidad, nos persevera en la santidad, nos motiva a vivir en rectitud hacia el Señor. Pero por otro lado, mi hermano, por un lado más compasivo, ahora por el otro lado, un lado más dejando de verme a mí solamente y volteo a ver hacia aquellos que no conocen al Señor, volteo a ver a mi compañero de trabajo que está a mi lado, volteo a ver a la señorita o a la señora con la que comparto todos los días en la oficina y me doy cuenta de algo. La ira de Dios está sobre la vida de esa persona porque no conoce a Jesús. Hay una ilustración que da un autor.
Dice lo siguiente, dice, haz de cuenta que está una vía del tren y en medio de la vía del tren está un hombre que es ciego y sordo. Y está parado ahí y a sus espaldas viene a toda velocidad un tren cargado de fierro que lo más seguro es que cuando pase encima de él lo destroce. Dice, ¿qué harías? Tú estás ahí observando ahí. Tú estás viendo al hombre y estás viendo al tren que viene sobre él. ¿Qué haces? Dice, hay dos cosas que puedes hacer. Una, te quedas como espectador diciendo, pobre hombre, ya se lo llevó el tren. Pobre hombre, hasta aquí llegó su vida. Pero ¿acaso eso no sería algo insensible de nosotros? ¿No sería falta de amor? ¿No seríamos personas frías? Es decir, pues me vale gorro lo que le pase, no soy yo. O dos, eres movido a compasión y sales corriendo a toda prisa donde esté ese hombre y le dices, muévete, o lo mueves, porque viene el tren sobre tu vida. ¿Se entiende la ilustración? Ok. El tren de la justicia de Dios y del juicio de Dios viene sobre los hombres. Así. Y tú y yo estamos de este lado, redimidos y justificados por la sangre de Cristo, cantando los domingos, gloria a Cristo bendito, Él va a venir por los suyos. Sí, Señor, ven pronto, Señor. Y estamos viendo a la gente en medio de las vías del tren. Híjole, la ira de Dios les va a caer. Ahí viene. Pobrecitos. ¿Y nosotros? ¿No debería llevarnos acaso el conocimiento de los juicios de Dios, de su santidad y de su ira, a ir a la gente y decirle, Cristo ya pagó por ti, vuélvete al Señor, abandona tus pecados, arrepiéntete, ven a Cristo, corre por favor? Porque un hecho es, y del único que podemos estar seguros, es de la muerte y de que Cristo viene por segunda vez. Quiera Dios, mi hermano, que este aspecto de su temor llegue a ser una parte importante en nuestros corazones y en nuestras mentes. En lo que me queda de tiempo vamos a ver el otro temor. El temor donde el cristiano debe de vivir. Fue lo que dije al principio. El primero es el temor donde el cristiano no vive. Pero no porque no vivamos ahí, no debemos de ser conscientes y ser movidos por él. El temor de veneración, de admiración, de honra, de exaltación, de asombro por la majestad de Dios. Ese es el temor, el que debe predominar en la vida de los creyentes. Es este tipo del temor el que Dios prometió poner en el corazón de los hombres en el nuevo pacto. Vayan conmigo a Jeremías. Jeremías 32. Versículo 38 dice lo siguiente. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ahora es Dios mismo, hermano, en Cristo Jesús,
trayendo a tu vida un temor reverente de asombro, donde el texto nos dice que Él está infundiendo en nosotros su temor para que nos vaya bien, porque nos quiere hacer un bien, porque Él va a estar con nosotros, porque no se apartará de nosotros. Y para que tú y yo no nos apartemos de Él. Este temor, a diferencia del otro, el temor reverente no nos hace salir huyendo de la presencia de Dios. El temor reverente nos hace permanecer en la presencia del Señor. Vamos a ver unos ejemplos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. El contexto es: Jacob acaba de transear a su hermano Esaú con la bendición de su padre Isaac. ¿Rebeca o Raquel? Raquel está toda angustiada por su hijo. Va con Isaac, le dice: oye, estoy preocupada por estos muchachos. ¿A poco los voy a perder en un día a los dos? Y a Jacob lo despachan y dicen: vete para a la tierra de mi pariente. En el trayecto, dice la escritura que Job tuvo un sueño. Y leemos lo siguiente en el versículo 12. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, de Isaac. Y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, al norte, al sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. ¡Qué sueño tan hermoso! Dios trayendo y confirmando en la vida de Jacob la promesa que había hecho a Abraham y a Isaac. Jacob con este sueño precioso, hermoso, lleno de majestad, porque está contemplando al Señor. Lo está escuchando, diciéndole: voy a hacer esto contigo. Pero ve la respuesta de él. Verso 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y es la puerta del cielo. ¿En dónde estaba Jacob acostado? En el desierto. Él se encontró una piedra, la puso de almohada, ahí se acostó, ahí Dios se le reveló. Y cuando él despierta dice: este lugar es la casa del Creador. Y tuvo miedo. Pero a diferencia del temor, de terror, donde uno sale huyendo, este temor que Jacob experimentó es un temor reverente, es un temor de amor, de asombro y de expectación por la grande misericordia del Señor. Pero él no salió huyendo de ahí. Él se quedó. Él permaneció. La conciencia de la presencia de Dios, de la majestad del Dios, del resplandor de Dios, lo llevó a una adoración. Si tú lees en el versículo 18, dice que él se levantó de la mañana y levantó ahí un altar y derramó aceite por encima y le puso por nombre Betel. El temor reverente que experimentó Jacob lo llevó a una vida de adoración.
una vida de reverencia al Señor, de honra. El otro ejemplo que quiero compartirte es el de Moisés. No lo vamos a leer, pero tú conoces la historia. Está una zarza ardiendo. Moisés está lejos pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro. Vio la zarza ardiendo. Él comienza a tener este sentimiento de Boy Scout, de por qué es que esta planta se quema y no se están consumiendo. Y dice que cuando él se acerca, él escucha una voz y dice: Moisés, no te acerques y quítate los sandalias, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué hizo Moisés? El texto nos dice que tuvo miedo, tuvo temor una vez más. Se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero ¿huyó Moisés de la presencia de Dios? No, él se quedó ahí. Él se quedó a escuchar al Señor porque Dios mostró su gracia y su misericordia y Dios le dio los planes que él tenía para él. Y esa vida de temor en Moisés lo llevó a una vida de servicio y de entrega total. Jacob no salió huyendo. Moisés no salió huyendo. Isaías no salió huyendo. Isaías, cuando se topó con el Señor, fíjate esta ilustración. Ni los serafines que no han pecado se atrevían a mirar a Dios. Ni los serafines se atrevían a pisar el lugar en donde estaba el trono. ¿No dice Isaías 6 que con 2 alas se cubrían su rostro, con 2 alas se cubrían sus pies y con 2 alas estaban volando? Serafines, seres angelicales que no han experimentado la redención como nosotros lo tenemos, pues no han pecado. Aún ellos temen delante del Señor, mas no huyen de su presencia. Isaías experimentó eso. Cuando tuvo la visión de Dios, la expresión cuando él dice: ay de mí, que muerto estoy. Ay de mí, porque mis ojos han visto al Señor. ¿Y quién verá el rostro de Dios y vivirá? Cuando Isaías expresa ese sentir de miedo, él no sale huyendo de la presencia del Señor porque Dios le mostró misericordia. Y un ángel le dijo: Isaías, no temas. Tomó con unas tenazas un carbón encendido y lo puso en su boca y le dice: esto ha quitado tu impiedad. ¿Y qué hizo Isaías? Una vida de entrega a los propósitos de Dios. Pero una vez más, pastor, todo esto está en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro estaba remando, estaba en la barca. Jesús se sube, le pide que vayan, se metan al mar. Él da una enseñanza y después le dice: Pedro, echa las redes a un costado. Señor, aquí hemos estado toda la noche. No hemos pescado nada. Pero ahí va la clave. Pero, porque tú lo dices, en tu palabra lo vamos a echar. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Aventaron las redes, se llenaron las redes se llenaron de peces, de tanto que tuvieron que llamar a más gente para que les ayudaran. Y la respuesta de Pedro fue: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Por haber sacado peces del mar. La presencia de Jesús ahí impactó y asombró tanto a Pedro, a Jacobo y a Juan, que dijeron: apártate de nosotros, Señor. Pero al igual que Isaías, Jesús le mostró misericordia y gracia. A tal punto que dice el texto que Pedro dejó todo y le siguió. 3 ejemplos de 3 hombres que ante el temor reverente entregaron sus vidas por completo al Señor.
Es un error pensar que podemos acurrucarnos en Jesús y sentirnos cómodos con Él sin tener ningún sentimiento de nuestro pecado que nos haga querer exclamar: apártate de mí, Señor, porque no es apropiado que tú y yo tengamos una relación íntima. No es correcto. Es un error sentirnos cómodos con nuestro pecado. Es un error sentirnos acurrucados en Jesús, sentirnos cómodos con Él y que nuestro pecado no nos lleve a decir: Señor, apártate de mí. Pero al igual que Jacob, que Isaías y que Pedro y que Moisés, Dios a ti y a mí nos ha mostrado misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti. Estas son mis conclusiones. El temor de Dios es la reacción en nuestras mentes y en nuestras almas a una visión correcta de su majestad, de su santidad, de su justicia y de su ira. ¿De qué calidad es nuestro temor a Dios? ¿De qué calidad, de qué profundidad es el temor que tú y yo estamos teniendo al Señor? Es el temor del miedo. No debe de ser el elemento dominante en tu vida. Pero, no obstante, es parte esencial en tu cristianismo. Pero es el temor reverencial de honra, de honor, de respeto, de entrega por Dios, el que debe de gobernar tu vida. ¿En cuál de los dos temores nos vemos falto? Y es fácil verlo. Explora tu vida. Explora tu comportamiento en casa. Esposos, ¿cómo tratan a sus esposas? ¿Cómo les hablan? ¿Se interesan por su cuidado en ellas? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo se comportan en el trabajo? Mujeres, las que están casadas, ¿cómo muestran su amor por Cristo amando a su esposo, sirviéndole? Las que son solas, madres solteras o que están solas en sus vidas, ¿cómo demuestran su temor reverente al Señor? Como dice Pablo en 1 Corintios, hay un deseo por servir al Señor. Pero en tu trabajo, con tus amigas, los jóvenes es igual. ¿Te da más miedo que en la escuela te digan cristiano? Yo que tú me grababa esas palabras de Jesús. Teme a aquel que puede echar tu vida al infierno. A ese témele. A los demás, como dijo la canción, unos van y otros vienen, los amigos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo estás viviendo el temor de Dios? Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque no hay nadie como tú. Solamente a ti queremos honrarnos. Solo un Dios como tú queremos exaltar y temer. Señor, por tu gracia, tú nos has derramado y nos has concedido la misericordia, Señor, para
responder al Evangelio. Señor, y ahí te damos muchas gracias, Padre, porque el amor del Padre ha echado fuera el temor, Señor, de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos en esta mañana, tarde, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender en nuestro corazón y en nuestra mente estas dos ideas que vimos hoy. Un terror, Señor, Padre, que no debe dominar nuestras vidas, pero que debe de estar ahí presente, Dios. Padre, motivando nuestro cuidado en santidad, Señor, pero también llevándonos en compasión a compartir el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor, y a aquellos a los cuales el tren de tu justicia viene sobre ellos. Señor, y el temor reverente. Oh Dios, queremos ser hombres y mujeres devotos. Queremos ser hombres y mujeres como Jacob, como Moisés. Señor, que te temen a tu nombre y no salen huyendo, sino que se quedan ahí a escuchar tu gracia y entregar sus vidas a tu causa, a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a vivir una vida temerosa. Ayúdanos, Señor, a no doblegarnos más ante los ídolos del mundo, ante los ídolos de nuestro corazón. Señor, que aprendamos a vivir en el temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.